¿Qué tal? Soy Santiago, estoy haciendo mi doctorado en la Facultad Regional Delta, que está ubicada en Campana. Tengo beca CONICET y les voy a contar un poquito qué estuve haciendo este último año de investigación. Estoy investigando en la interferencia de anillos que se da dentro de cavidades de Fabry-Perot para haces gaussianos y haces esféricos. El concepto de una cavidad de Fabry-Perot es algo ultra sencillo y tiene muchísima aplicación. Consta de dos espejos enfrentados y se generan muchas reflexiones adentro. Esto se aplica muchísimo en la ciencia, también en la ingeniería, en distintas áreas, que van desde la astronomía hasta, por ejemplo, la electrodinámica cuántica. Dentro de estas áreas se hacen distintas cosas con la cavidad de Fabry-Perot. Por ejemplo, se usan como seleccionadoras de frecuencias, se usan para intensificar el campo electromagnético, se usan para detectar el ultrasonido y también incluso ondas gravitacionales. Y una aplicación que a mí me gusta, de mis favoritas, es la generación de láseres. Nosotros, en este trabajo de tesis, lo vamos a utilizar para desarrollar detectores para la técnica de tomografía óptica coherente. Esta técnica es una técnica que ya utilizamos hace bastantes años dentro del laboratorio y si bien esta técnica nace a partir de la medicina, nuestro objetivo es aplicarla para generar transferencia para la industria. Entonces, deseamos, digamos, generar detectores que puedan medir rangos incluso más grandes de lo que ya mide esta técnica por sí, y a su vez generarlos a un precio accesible. Por esto está el nuevo desarrollo de nuevos detectores. Para contar rápidamente qué consta esta técnica, Optical Coherence Tomography en inglés se dice, en el dominio de la frecuencia, y consta de una fuente de determinado ancho de banda, es decir, tengo muchas longitudes de onda incidiendo sobre un interferómetro del tipo Michelson. Se van a dar reflexiones tanto en un espejo de referencia como en la muestra, estas van a volver y se van a juntar y van a ser detectadas por un espectrómetro, que es justamente la forma de detección típica de esta técnica. Cuando la interferencia pase tanto por la red de difracción, la interferencia de cada longitud de onda va a salir con un ángulo distinto, haciendo que se enfoque en distintos píxeles de un detector. Esto lo que me va a generar es una señal de interferencia. Va a ser una señal base que va a estar dada básicamente por el ancho de banda de la luz, y después esta modulación con una determinada frecuencia que va a estar asociada a las distintas interfaces de la muestra de interés. Si a esto le genero una transforma de Fourier, voy a obtener picos en mis distancias requeridas. Entonces, en esta charla nos vamos a centrar justamente en la detección de esta señal. Vamos a intentar detectar esto con una cavidad Fabry-Perot. Bueno, una cavidad Fabry-Perot son, como les comenté, son dos interfaces enfrentadas, separadas a cierta distancia L, que si una onda electromagnética incide sobre ella, va a hacer que se generen muchas reflexiones y a su vez muchas transmisiones. Las transmisiones van a depender del coeficiente de transmisión de las interfaces, también del coeficiente de reflexión de estas interfaces, y van a acumular una fase, justamente, que es el camino recorrido dentro de esa cavidad, que va a depender tanto de la longitud de onda como de la distancia. Si yo, por ejemplo, quiero detectar esto a la salida, voy a medir la intensidad, que va a ser la sumatoria de todas estas ondas. Entonces, esta onda va a tener un desfasaje justamente distinto. Una onda respecto a la anterior va a haber recorrido 2L más que la anterior. Si estas ondas las puedo modelar como haces gaussianos, las puedo escribir de esta manera, donde va a haber una parte que una parte real y otra parte imaginaria, que van a constituir la fase y el módulo, donde estas expresiones varían considerablemente con la propagación. Fíjense que yo un gaussiano lo puedo caracterizar tanto con mi omega, que es la cintura, como con mi radio de convergencia, que son valores que dependen de z, van modificándose a medida que se propagan. Entonces, la parte de gaussiano, digamos, por decir el perfil gaussiano de un gaussiano, tiene esta forma, que me va a determinar la intensidad, y a su vez el perfil de la intensidad, y a su vez se va propagando, y a medida que se propaga depende de la cintura, a la cual se va agrandando a medida que se propaga. Entonces luego que se propaga un tiempo, esto se ensanchó, y no solo eso, sino también que fue modificando sus frentes, es decir, al inicio tiene una onda más plana, pero luego a medida que se propaga, debido a su radio de curvatura y otros factores más, se va haciendo curvo. Entonces todo esto va a influir en esta formación de anillos que queremos analizar.
Entonces, gran parte de todo este trabajo constó de entender cómo era esta propagación, cómo se daba, de qué dependía, y para hacer eso, debido a que no pudimos hacer muchas cosas experimentales debido a la situación de aislamiento, realizamos muchas simulaciones, las hicimos en lenguaje de Python, y por ejemplo hicimos distintos tipos de simulaciones y análisis para distintos tipos de cintura inicial, para distintos tamaños de cavidad, para distintas coeficientes de reflectividad de estas interfaces de la cavidad, y también distintas formas, porque no pueden ser solo planos, sino también pueden ser cóncavos, estos espejos, para distinta distancia y también para distintas longitudes de onda. Bueno, vamos a hablar un poquito de las distintas construcciones de la fase que tiene una onda plana. Como les marqué antes, acá esta es la fase, tiene tres componentes. La primera fase, que es K por Z, digamos, donde K es la frecuencia espacial, que es 2 pisos de la longitud de onda. Esto no es ni más ni menos que la fase de una onda plana, digamos. Fíjense que a medida que alcance un máximo de 2pi, o sea que pase de longitud de onda a longitud de onda, voy a tener un máximo en la intensidad. Luego tengo este término, que es un poco más complejo, es una tangente de un argumento, digamos, este argumento depende de la longitud de onda, de la distancia de propagación y de la cintura, queríamos entender cómo afectaba esto la fase total. Notamos que dependiendo de los casos y los regímenes en los que estoy, puede afectar o puede no afectar. Fíjense que para cinturas grandes, que son este tipo de mediciones, de simulaciones, perdón, 500 micrones y 100 micrones, hay una tendencia de que se estire, digamos, todo, ¿no? Entonces la variación es poca, y además para que sea apreciable y se acumule para cada propagación de onda, tengo que recorrer mucha distancia. Puede llegar a ser considerable para cinturas muy pequeñas, por ejemplo, entonces está bueno tenerlo en cuenta, pero tampoco nos que afecta siempre. Pero bueno, el objetivo era entender un poco qué hacía este término. Acá con estas simulaciones pudimos entenderlo. El azul es la fase en sí, la otra es la derivada, porque queríamos averiguar cuándo esto era máximo, porque en el lugar donde es genera máxima variación puede llegar a afectar algo. Por último, el último término de fase es este componente, ¿no?, que me depende justamente de mi radio de curvatura, y acá tenemos acá entra una componente en X y en Y, ¿no? Entonces estas son simulaciones de un corte transversal del haz a medida que se propagó para distintas distancias. Uno muy cerca, a 1 milímetro, otro a 10 centímetros y otro a 20 centímetros. Para ver cómo se va modificando, y acá se puede ver un poco lo que veíamos en el gráfico anterior. Para pequeña distancia se asemeja como una onda plana este término, pero a medida que se va alejando, la dependencia tanto con X y con Y se va haciendo más notable, y para el lugar más grande tengo algo, digamos, un mayor variación de intensidad para todo el plano de corte. Entonces esto va a influir justamente a la formación de anillos. Finalmente caemos en la formación de anillos. Que sea una idea, por ahí construir la idea de cómo se forman los anillos, está bueno pensarlo con ondas esféricas. Si yo tengo, por ejemplo, dos fuentes esféricas separadas a cierta distancia y yo detecto con un detector plano, donde las líneas rojas marcan los máximos, digamos, de estas ondas, hay una longitud de onda de separación. Lo que va a generar es que, por ejemplo, sobre el eje de las fuentes, pueden, si están separadas una longitud de onda, pueden generar un máximo las dos constructivos, digamos. A medida que me voy alejando en Z, fíjense que una vuelve a tener un máximo antes que la otra. Entonces acá hay un desfasaje, digamos, en las posiciones de los máximos. Fíjense que una cavidad Fabry-Perot genera muchas reflexiones, entonces no va a alcanzar solo dos, puede generar de 30, 100, 1000 o hasta incluso 10.000 reflexiones. Entonces todo este patrón se complejiza. Quería comentarles, por ejemplo, si a esto yo le doy una revolución sobre un ángulo, digamos, me genera el perfil de anillos para los máximos de intensidad. Y esto fue un poco lo que se hizo en las distintas simulaciones. Simularon muchas ondas reflejándose y viendo la intensidad que generaban estas. Por un lado se hizo la simulación de una onda esférica para cavidades medianas, es decir, para separación para tamaño de cavidad del orden de centenas de micrones, y para cinturas de los haces de centenas de micrones también. Puntualmente en una esférica no tengo una cintura, pero lo tomamos como ejemplo de referencia, y acá podemos detectar que para una cavidad de 500 micrones, 632 nanómetros de longitud de onda, una distancia de 1 centímetro y una reflectividad de 0.94, obtengo este patrón de anillos.
claramente se generan los patrones de anillos, no hay un patrón marcado, no hay repetitividad en cómo son estos anillos. Si uno está pensando tal vez en un detector, le gustaría que haya cierto grado de fineza en los picos y repetitividad, cosa que sí se ve en la simulación de una onda gaussiana. El problema es que acá no pudimos lograr un patrón de anillo para ondas gaussianas en cavidades medianas de espejos planos, digamos. Y en bibliografía, todos los ejemplos que encontramos tampoco están para este caso. Los anillos se encontraban o para cinturas y o cavidades pequeñas, o cinturas y o cavidades grandes. Entonces, esta es una simulación, fíjense, para una cintura de 10 micrones, una cintura pequeña, y efectivamente vemos esta ondulación en los anillos y este patrón un poco más repetitivo, que las ondas esféricas. Entonces, si nosotros queríamos generar un detector a partir de esto, lo que teníamos que hacer era mezclar un poco una onda esférica con una onda gaussiana para obtener una cavidad mediana. Entonces, lo que hicimos fue una de las cavidades, reemplazar uno de los espejos planos y colocar un espejo cóncavo. El espejo cóncavo me aporta un desfasaje, depende tanto con X con Y, entonces eso me aporta para generar la esfericidad, digamos, de mi frente de onda en cada reflexión. Entonces, colocando este espejo y aportando cada de estas fases en cada una de las reflexiones, pudimos obtener efectivamente anillos para cavidades medianas con haces gaussianos. No solo la simulación, como se ve acá, sino también generamos una medición experimental. Esta fue la última antes de irnos a nuestras casas a simular desde las computadoras. Entonces, bueno, chequeamos la factibilidad de esto. Este es un perfil a lo largo, por ejemplo, de solo un eje, por ejemplo, para el X. Y nos pareció una práctica linda, muy fácil e interesante, repetible en laboratorio de enseñanza, porque la verdad que sale bastante sencillo con estas consideraciones. Pero bueno, esto nos alcanzaba si queríamos usarlo como detector. Esto nos sirvió para una longitud de onda, pero nosotros queríamos meter muchas longitudes de onda. Entonces, lo que hicimos fue empezar a jugar con el tamaño de cavidad, la distancia focales de los espejos y las longitudes de onda. Notamos que si modificamos el tamaño de cavidad, esta separación de los picos se puede ir alejando más. Y también el foco permite ir expandiendo o comprimiendo todo este mismo patrón. Entonces, lo que hicimos, realmente agregamos varias longitudes de onda. ¿Qué pasa si agrego varias longitudes de onda en este corte transversal de antes? Fíjense que para una, que es la azul, por ejemplo, tengo el pico y voy a tener el mismo pico acá. Para tamaños chicos, los picos se distancian más. Fíjense que estos picos están muchísimo más separados que los que habíamos visto en la diapositiva anterior. Pero bueno, ahora cada longitud de onda genera su máximo constructivo en un lugar corrido del anterior. Fíjense que esta, por ejemplo, para 820 nanómetros, esta para 830, y la diferencia de caminos ópticos no se hace máxima en el mismo lugar, sino está un poco corrida. Por ende, es que gradualmente se va corriendo esta posición hasta volver a llegar al mismo. Esto lo que genera es un Free Spectral Range, es un término que se usa en cavidad de Fabry-Perot y sirve para decir, bueno, cuántas longitudes de onda yo puedo meter sin que se me superpongan con la anterior. Acuérdense que una misma longitud de onda genera muchos picos, entonces puede tener superposición con otros lados. Entonces, por una cavidad de orden de 5 micrones, con distancia focal de 25 centímetros de un espejo, puedo generar un ancho espectral de 60 nanómetros, que estas son las distancias, los valores típicos de una fuente de OCT. Eso era muy importante para nosotros. Pero bueno, una señal de OCT, como les comenté, no es constante, la intención no es constante para todas las longitudes de onda, sino que hay cierta modulación. Está cambiando de máximos a mínimos. Hay longitudes de onda que tienen mucha intensidad y otras que prácticamente no tienen nada. Y lo que hicimos justamente fue meter toda esta señal en una cavidad Fabry-Perot y ver qué me generaba la salida. Acá generamos lo mismo con una cavidad igual, aumentando la reflectividad, que es algo curioso también. Uno cuando aumenta la reflectividad logra que cada uno de estos picos se angoste más, por ende como que tengo mayor resolución de definición. Si bien la técnica OCT está dado por la modulación, digamos, me va alternando. Si ven acá este gráfico, tomamos pasos de 0.2 nanómetros y vamos construyendo la señal. Y efectivamente da una modulación en la señal de entrada de longitudes de onda, tengo una modulación en mi detector de anillos. Fíjense que acá tomo de 650 a 900, es decir, estoy tomando este Free Spectral Range, solo tomo este. También se podría haber tomado este, pero bueno, decidimos tomar este.
Así que bueno, eso es todo.